En el Apocalipsis, la carta te habla del pasado, del presente y del futuro. Cosas que han pasado, cosas que están pasando y cosas que van a pasar. Y en este pasaje que leímos, vemos que hay una mujer que le hizo daño a la iglesia. El día de hoy, ese espíritu le va a hacer daño a la iglesia o va a tratar de hacerle daño a la iglesia. Y si el Señor se tarda en venir el día de mañana, ese espíritu de esta mujer va a tratar de hacerle daño a la iglesia. El Señor le reprenda. Por eso, hermanos, es de suma importancia que cada uno de nosotros sepa identificar el espíritu de esa mujer, Jezabel. Si lo podemos identificar, lo vamos a poder rechazar y lo vamos a poder echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces voy a compartirles las características de este espíritu de Jezabel que ataca a las iglesias y está tratando de hacerle daño a las iglesias. Lo que va a caracterizar y caracteriza al espíritu de Jezabel es que engaña a la iglesia con una falsa espiritualidad. El Señor le dice al pastor de la iglesia, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le dice, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. En otras palabras, Cristo le dice al pastor, ella no es mi sierva. Porque el Señor ni siquiera dice que sea su sierva. Porque dice, ella se dice que es profetiza. En otras palabras, ella se considera muy espiritual. Y ella se sentía tan espiritual, esta mujer, que se hacía llamar profetiza. Dense cuenta la espiritualidad que creía tener esta mujer, que se decía y se autoproclamaba profetisa del Señor. Y le dice el Señor, no es mi profetisa, no es mi sierva. Y lo triste, iglesia, es que dice que el siervo y los siervos del Señor y la iglesia la tenían por profetisa. La iglesia había sido engañada. Los siervos del Señor habían sido engañados por esta mujer, porque aparentaba que era muy espiritual. Oh, qué espiritual es Jezabel. Oh, es una gran mujer del Señor, la profetisa. Y era una vil pecadora. Había engañado a la iglesia. Hermanos, yo déjenme les digo que uno de los grandes errores que usted y yo podríamos cometer es aparentar o tratar de aparentar una espiritualidad que no tenemos. El peor error que puede cometer un hijo de Dios, una hija de Dios, es tratar de aparentar una espiritualidad que no tienen. Dios nos libre a nosotros, iglesia, de andar tratando de aparentar una espiritualidad que no tengamos. Es un error muy grave. Y cuando el espíritu de Jezabel se apodera de un hermano, de una hermana, lo engaña, lo seduce, ese hermano se empieza a comportar como el más espiritual de la iglesia. Se empieza a comportar como la mujer más espiritual de la iglesia y quieren que le traten como la mujer más espiritual, el hombre más espiritual, pero no lleva consagración. Y esto es triste, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cada día nosotros debemos de esforzarnos en crecer espiritualmente. Pero lo primero que necesitamos hacer es reconocer cuál es mi condición espiritual. Una persona que es adicta al alcohol, antes de sanar de esa adicción, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es un adicto al alcohol. Una vez que él reconoce que no puede dejar ese vicio, es ahí donde empieza a sanar y empieza a recuperarse. Un hijo de Dios, una hija de Dios que quiera ser espiritual, lo primero que tiene que hacer es reconocer cuál es su nivel de espiritualidad. Una vez que yo reconozco mi nivel, mi condición espiritual, de ahí en adelante yo necesito humillarme ante el Señor Jesucristo y decirle, Señor, no me conformo con este nivel de espiritualidad. Yo quiero más de ti, Señor. Ayúdame a orar, ayúdame a consagrarme, Señor. Mi carne, batallo con ella, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a subirme a otro nivel espiritual. Que el Señor nos ayude, hermanos, iglesia. Eso fue lo que le dijo el Señor. Toleras a esta mujer que se dice profetiza y engaña con una falsa espiritualidad. Otra cosa más, el espíritu de Jezabel es rebelde a la palabra del Señor. Cuando el espíritu de Jezabel se apodera de una iglesia, la iglesia se hace muy rebelde. Empieza la iglesia a vivir en la carne y empieza a haber desorden en las iglesias. Hermanos, le servimos a un Dios que es espíritu, que es santo y que ama el orden. Y es al Dios que la iglesia desaticó y está sirviendo. A ese es al Dios que tú y yo le servimos, iglesia. Un Dios de orden, un Dios santo. Y hermanos, tristemente esta mujer había engañado a la iglesia y estaba viviendo en rebeldía. Y le dice el Señor, enseña a mis siervos a fornicar, a comer lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, esto es gravísimo. La mujer muy espiritual de la iglesia, la que la tenían aquí, estaba enseñando a la iglesia a ser idólatra. Dios siempre ha condenado la idolatría y siempre la va a condenar. Y estaba llevando a la iglesia, la estaba arrastrando para adorar ídolos. Si me ponen por favor en la pantalla, Éxodo capítulo 20, versículo del 1 en adelante. En lo que lo pones, te voy a definir lo que es la rebeldía. Hermanos, ¿qué es rebeldía? Esto es bien importante, escuchen porque quiero explicar esto. Rebeldía es negarse a obedecer la voluntad de Dios o sus mandamientos de forma consciente. Hermanos, cuando el espíritu de Jezabel se apodera de un hijo de Dios, de una hija de Dios, lo hace rebelde. ¿Saben qué tan peligrosa es la rebeldía? El problema es tan grave que el cristiano que está afectado por el espíritu de Jezabel sabe que lo que está haciendo va en contra de la Biblia y no le importa. Da mal testimonio y sabe que está dando mal testimonio y no le importa. Tú al rebelde le puedes decir, hermano, hermana, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo va en contra de la Biblia. Ella lo sabe, él lo sabe. Así de peligroso es.
Es muy peligroso cuando el espíritu de Jezabel se apodera de una iglesia, de un hijo, una hija de Dios. Es triste que muchas iglesias que caminaban en santidad, vivían en rectitud, hoy en día, tristemente, muchas iglesias andan en la carne, son muy liberales y hay mucho desorden en ellas. No necesitamos ir y decírselo, ellos lo saben, esas iglesias lo saben. Pero el espíritu de Jezabel se apoderó de esas iglesias. Dios nos libre, iglesia. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, y habló Dios todas estas cosas, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo enfatizó el Señor a su pueblo. No vas a tener dioses delante de mí. Aborrezco la idolatría. Es lo que le decía el Señor a su pueblo. No quieras imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se lo enfatizó el Señor. No sean idólatras. No anden adorando a otros dioses. Hermanos, Jezabel en la iglesia de Apocalipsis estaba arrastrando a la iglesia a la idolatría, a comer lo sacrificado a los ídolos, algo que Dios aborrece. Hermanos, si creen ustedes que Jezabel no sabía, claro que sabía, pero es muy peligroso. Todo lo que nosotros creemos y practicamos debe de ir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que practicamos debe de ir conforme a la palabra de Dios. A veces nos va a parecer muy estricta la palabra del Señor. ¿Por qué debo de ser así? ¿Por qué me debo de comportar así? Porque la palabra del Señor lo dice. No me gusta, pero no voy a ser rebelde, voy a ser obediente a la palabra de mi Señor Jesucristo como está escrita. El espíritu de Jezabel te va a tentar, mi hermano. El espíritu de Jezabel te va a tentar, mi hermana. Compórtate como tú quieras, vive a tu manera. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el ministro para que te digan cómo hablar, cómo vestir? No les hagas caso. Haz a un lado estas cosas. Tú sé cómo tú quieres ser. No, mi hermano, nosotros estamos viviendo para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para obedecer la palabra de Cristo. Para eso vivimos, para nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que también identifica y caracteriza al espíritu de Jezabel, es que el espíritu de Jezabel es muy sensual. Es muy carnal. Cuando el espíritu de Jezabel se apodera de un hermano o de una hermana, la vuelve muy sensual. Y déjenme les explico qué es ser sensual. Le dice el Señor, el espíritu de Jezabel dice, seduce a mis siervos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Lo seduce a sus siervos. Esta mujer es muy sensual, es muy carnal. Y es lo que estaba haciendo. Definición de sensual es esto, miren. En el contexto de las personas, la sensualidad se manifiesta en la forma en que alguien se comporta, se viste, se mueve o se expresa, exhibiendo una sexualidad y un atractivo físico que puede resultar cautivador para los demás. La sensualidad implica una conexión especial con el cuerpo y la capacidad de transmitir y despertar deseo y placer a través de la expresión de la persona, a través del cuerpo. Cuando el espíritu de Jezabel se apodera de un hermano, lo hace muy carnal. Quiere que enseñe sus músculos, quiere que enseñe su desnudez y lo hace muy sensual al siervo de Dios. Cuando se apodera de una cristiana el espíritu de Jezabel, la hace muy sensual. Hace que enseñe el cuerpo a la mujer, la hija de Dios, que anda enseñando su cuerpo, que exhiba su cuerpo. No quiero ser explícito. ¿Ustedes entienden, hermanos? ¿Sí o no? No quiero entrar en detalles. Porque yo sé que ustedes saben lo que estoy refiriendo. Entonces, cuando se apodera el espíritu de Jezabel de una hija de Dios, no le importa enseñar su cuerpo, enseñar sus carnes. Y eso es Cristo, hermanos. Miren, Dios siempre ha sido muy enfático con sus hijos y con sus hijas. No andes enseñando tu desnudez. Cuando el espíritu de Jezabel se apodera de una iglesia, la carne se exhibe como si nada. Son iglesias muy sensuales. La forma en que visten, en que hablan, en que se comportan es muy sensual. Enseñan sus cuerpos, exhiben sus cuerpos, tanto hombres como mujeres. Playeras que no debe de usar un hijo de Dios porque está cayendo en la sensualidad se pueden ver en las iglesias, aún en los altares. A lo mejor les cuesta difícil creer a ustedes que a poco se subirán mujeres a los altares en las iglesias, así enseñando sus carnes. Los hay, hermanos. Los hay. Pero tengo que seguir adelante. Hermanos, Dios siempre le ha enfatizado a sus hijos que no muestren su desnudez. Por favor, si me ayudas con... lo voy a leer. Está en Éxodo. Déjenme tratar de encontrarlo porque quiero que lo ponga en la pantalla, por favor. Lo voy a tratar de encontrar. Denme un segundo. Vamos a ir... ¿Va a estar en Éxodo, brother? Ok, déjenme encontrarlo, hermanos. Denme mi tiempo, por favor. Es bien importante. Es bien importante. Quiero leérselos, hermano. Éxodo 20:26, por favor. Del 22 en adelante. Vamos a leer del 22 en adelante hasta el 26. Éxodo, capítulo 20. Gracias, mi brother. Del 22 al 26. Quiero leérselos, hermanos. Gracias por su paciencia. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Este es el versículo que me interesa. Escuchen, hermano, lo que dice el Señor. No subirás por gradas a mi altar. ¿Para qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios jamás ha deseado que nuestra desnudez se descubra.
Nuestra desnudez no se debe de exhibir en ningún lugar, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos e hijas de Dios si andamos enseñando nuestra desnudez. Cuando Jezabel se apodera de un hijo de Dios y una hija de Dios, las hace muy sensuales, les quita la vergüenza, les quita la pena y andan exhibiendo sus carnes en las iglesias. Si lo hacen en las iglesias, ¿cuándo lo harán allá afuera, hermanos? Reflexionen, recapaciten. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Si me pones ahora una cita bíblica del Nuevo Testamento, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Hermanos, hay muchas citas bíblicas que estoy dejando de un lado por cuestión de tiempo. Gracias. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dirá el varón, pero eso le dice a las mujeres. No, también es para nosotros. También es para nosotros. Hermanos, acuérdense y recuerden siempre esto: cuando el espíritu de Jezabel se apodera de un hombre, de un hermano y una hermana, lo primero que hace es esto: los hace sensuales, andan enseñando sus carnes. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los que estamos enfrente. Si el pastor, los ministros andan enseñando sus carnes, ¿quién no irán a hacer las ovejas? Tenemos que tener mucho cuidado. Dios no desea que se descubra nuestra desnudez. ¿Qué es decoro? Si regresas al anterior, al 9, por favor. Dice que así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Hermanos, ¿qué es el decoro? Les voy a definir lo que es el decoro. Decoro, hermanos, se refiere al comportamiento o apariencia apropiados, respetuosos y acordes con la palabra de Dios. Es un concepto que está relacionado con la dignidad, el respeto y la corrección en la forma de actuar, vestir o hablar. Bien importante lo que voy a decir a continuación. Mi hermano, como hijo, como hija de Dios, cuando yo me visto, cuando me pongo mi ropa, lo primero que tú y yo nos debemos de preguntar es esto: no es cómo me veo, qué tan guapo, qué tan guapa te ves. No es eso lo primero que te debes de preguntar. ¿Sabes qué es lo primero que te debes de preguntar cuando te vistes? ¿Le agradará o no le agradará a mi Señor Jesucristo? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Y yo te voy a decir si le agrada o no le agrada la ropa a nuestro Señor Jesucristo. Si esa ropa muestra tu desnudez o la insinúa, no le agrada a Cristo. Y si no le agrada a Cristo, de nada sirve que le agrade a tu esposo, tu esposa, al pastor, a la iglesia. Si no le agrada a Cristo, estamos en serios problemas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hermano, mi hermana, ¿cómo se viste usted? ¿Cómo me visto yo? ¿Ando mostrando mi desnudez? Los que predicamos aquí, ¿andamos enseñando nuestra desnudez, hermanos? Los que se suben a cantar, las que se suben a cantar aquí, ¿enseñan su desnudez o insinúan su desnudez? Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. El espíritu de Jezabel se está apoderando de las iglesias y no debemos permitir que se apodere de esta iglesia. Amén. Luego vamos a seguir con la siguiente palabra. Dice que se visten con decoro, con pudor. ¿Qué es el pudor? Hermanos, esto es pudor. El pudor se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, como la forma de vestir o hablar. Pudor es sentir vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o insinuar su desnudez. Es evitar tratar temas relacionados con el sexo. Está tenso el ambiente, ¿verdad? Se tiene que decir, hermanos, son cosas que tenemos que enseñar. Está habiendo mucho libertinaje en las iglesias. Iglesias muy carnales. Hermanos, entonces, esto es lo que es el pudor. Sentir vergüenza por mostrar nuestra desnudez. Oye, ¿me cómo voy a subir a un altar con un pantalón y unos hoyotes ahí mostrando mis carnes? No, eso está fuera de orden. Una hija de Dios, una rajada hasta más arriba de medio muslo. Hermanos, eso está fuera. ¿Eso es enseñar la desnudez? Ok, pues declaro cielos abiertos sobre su vida, declaro que tu hijo va a ser presidente de Estados Unidos, declaro 3 casas para ti. Hermano, ¿eso quieren que les hable? ¿Que les endulce los oídos? Les tengo que hablar la palabra del Señor. Les tenemos a un Dios que es santo, santo, santo. Y dice el Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la santidad viene de adentro hacia afuera también. ¿Sabes qué dice la Jezabel? El espíritu de Jezabel dice, Dios no mira lo de afuera. Jezabel dice, Dios no más mira el corazón, lo de adentro. No es cierto, dijo el Señor, no se descubrirá tu desnudez. Y dice que nos vistamos con pudor, que tengamos vergüenza de insinuar nuestra desnudez o enseñar nuestra desnudez. Ahora sigue la siguiente palabra, dice, decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué es la modestia? Modestia es comportamiento, actitud o apariencia destinada a evitar la indecencia. La ropa que uso, ¿es decente o es indecente? Soy un hijo de Dios y soy una hija de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, alguien podría vestirse modestamente para evitar llamar la atención sobre su cuerpo. La forma en que yo me visto, estoy llamando la atención hacia mi cuerpo. Miren mi cuerpo, qué tanto músculo tengo. La hija de Dios, ay, miren mi cuerpo, qué curvas tengo. Paz de Cristo, eso es andar en la carne. Eso es estar afectado por el espíritu de Jezabel. Ya me enojé, ya no voy a predicar. Hermano, no tiene que haber esto en las iglesias. No debe de haber carnalidad entre el pueblo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu. Yo no quiero ser sensual. Yo no quiero andar mostrando mi desnudez, ni insinuándola. Voy a ponerme a acabar. Ya voy a terminar. Por último, con esto termino. El espíritu de Jezabel es manipulador. Es muy chantajista el espíritu de Jezabel. Le dice el Señor al pastor de la iglesia de Apocalipsis, le dice, tengo algo contra ti. Tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel. Ahora, ¿qué es tolerar?
Escuchen, tolerar es esto. Tolerar es un verbo que se refiere a la acción de permitir, aceptar o soportar algo, generalmente un comportamiento o una situación que no se considera agradable, correcta o deseada, pero que se permite existir o continuar por diversas razones. Hermanos, no debemos tolerar el pecado. Son cosas que no se deben de tolerar. Me voy a referir no a la iglesia de Saticoy, pero a todas las iglesias donde hay pastores, donde hay ministros, para que vean cómo trabaja el espíritu de Jezabel. Es muy chantajista, es muy manipulador cuando quiere algo. Hermanos, y en las iglesias siempre va a haber hermanos, hermanas, siempre va a haber que quieren estar bien con el Señor, que se van a esforzar en llevar bien las cosas con Dios. Y les va a doler cuando pasen estas cosas en sus iglesias. Y muchas veces ya no van a aguantar, que van a tener que venir con el pastor en sus diferentes iglesias donde hay pastores y le van a decir: pastor, mire a las hermanas cómo se suben a cantar, la minifalda la llevan arriba de la rodilla, trae rajada aparte, pastor, haga algo. Ay, hermana, pero es que si les digo, mi hermana tiene una voz tan angelical, si les digo algo se me van a ir a otra iglesia. Por eso tengo que tolerar eso. Y ahí va el pastor pues a hacer su trabajo. Hermana, pues fíjese que pues, está mal cómo se viste. Pastor, pues si no quiere que suba a cantar, pues con mis papás y con toda la familia me voy a otra iglesia. No, tampoco lo decía para eso. Ok, pues sigue cantando. Y no mete disciplina el pastor en la iglesia que sea, porque está siendo manipulado. Lo amenazan, lo chantajean, lo manipulan. O está el otro caso también. Va la oveja con el pastor por la situación que está pasando y le dice: pastor, mire el hermano, la hermana, cómo se visten, cómo se comportan, cómo hablan. Y pues el pastor ahí va entre creyendo y no, y le dice: hermano, ¿cómo se viste tu esposa? ¿Cómo se viste usted, hermano? Son mal testimonio, pienso testimonio, el amor de Cristo. Bueno, pues si no quiere que seamos así, pues nos vamos a otra iglesia. Y como son los que más diezman, no decía para que se fueran, sigan así como estaban. Sí, lo amenazan a los pastores, a los ministros. Eso es manipulación, eso es chantaje. Y se permiten muchas cosas porque Jezabel manipula, amenaza. Pastor, pues si no me deja ser así, pues yo me voy a otra iglesia. Oh, mi hermano, estamos viviendo para agradar a Cristo, no para agradar al hombre, no para agradar a la mujer, estamos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que está atacando a las iglesias. Y no estoy hablando de la iglesia Saticoy, estoy hablando de todas las iglesias donde ataca este espíritu, así ataca, así manipula, es chantajista. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el castigo para este espíritu de Jezabel y para los que se dejan engañar? Si pones Apocalipsis 2:22, por favor. Apocalipsis 2:22. Dice la palabra del Señor: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios castiga y corrige a los que ama, iglesia. Y si nosotros nos hacemos carnales, sensuales, chantajistas, manipuladores, Dios nos va a castigar a nosotros y no queremos eso. Nosotros queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A nuestro Dios no se le escapa nada. Yo puedo aparentarles a ustedes que soy muy espiritual, pero al Señor nunca lo voy a engañar. ¿De qué me sirve a mí traer una máscara de que soy muy espiritual si ante los ojos de Dios soy un vil pecador? Me engaño a mí mismo. Y Dios me va a corregir, Dios nos va a corregir, y no queremos eso. Ahora, ¿cuál es la recompensa de los fieles? Apocalipsis 2:26. Pasa el versículo 26, por favor. Al que venciere, al que no se deje manipular por el espíritu de Jezabel. Para ti y para mí, que no nos vamos a dejar manipular por el espíritu de Jezabel. Esto es para ti y para mí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, vamos a rechazar el espíritu de Jezabel. Fuera el espíritu de Jezabel. No vamos a hacer una iglesia carnal, vamos a hacer una iglesia espiritual en el nombre de Jesucristo. No vamos a tolerar el pecado en el nombre de Jesús. Lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Los invito a que se pongan de pie. Hermanos, el espíritu de Jezabel está atacando las iglesias. Anda aparentando una espiritualidad y le dice a los hermanos, a la hermandad: así está bien, tú no ores, tú no ayunas, tú no leas la Biblia, ya te tienen por espiritual. Acuérdate, crea fama y échate a dormir. No, hermanos, paz de Cristo. Tenemos que ser auténticos y verdaderos delante del Señor Jesucristo y delante de todo el mundo. El espíritu de Jezabel siempre va a buscar hacernos sensuales. Va a querer que andemos demostrando nuestra desnudez o que la andemos insinuando. Yo rechazo ese espíritu y ojalá que usted también lo rechace en el nombre de Jesús. No es como nos vestimos, es si le agrada o no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a ser manipuladores ni chantajistas. Si estamos mal, hay que corregirnos. Es mejor humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo a que el Señor nos humille. Y es mejor que nos humillemos nosotros, iglesia. Y si tenemos que ser corregidos, que el Señor nos corrija con su palabra. Y haciendo esto, vamos a perseverar hasta el fin en el nombre de Jesús. Fuera el espíritu de Jezabel, y que gobierne el Espíritu Santo en esta iglesia, y que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. De mi parte, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a orar. Si quieres pasar al altar, puedes hacerlo. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo no quiero que el espíritu de Jezabel me afecte. Yo no quiero ser influenciado por el espíritu de Jezabel. ¿Quieres interceder por tu esposo?